Elena, con el corazón herido y un futuro incierto, compró la libertad de Nakai, un guerrero apache, en el mercado de esclavos. Su decisión fue un acto de valentía, pues no solo arriesgaba su vida, sino también su alma. A pesar de la desconfianza de Nakai, marcado por años de cautiverio y dolor, el cuidado de Elena fue la semilla que sembró entre ellos un vínculo irrompible. Juntos, huyeron de la persecución de un coronel codicioso que deseaba apoderarse de Nakai, y en su huida encontraron un refugio inesperado. Un hogar donde el amor floreció en silencio, más fuerte que las cadenas que una vez los mantuvieron prisioneros. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Elena sintió la suave patada desde su interior, un dulce recordatorio de la vida que llevaba dentro, y también un amargo recordatorio de su soledad, en medio de la dura tierra de Durango. El sol del año 1875 golpeaba con fuerza el techo de adobe de su pequeña casa, un refugio de apenas 2 habitaciones en las afueras del polvoriento pueblo de Santo Ángel. Adentro, el aire era más fresco, olía a arcilla seca y a las hierbas que su abuela Inés le había enseñado a secar. Sobre una pequeña mesa de madera, yacía una pila de tela de algodón blanca, cortada y lista para ser cosida. Con dedos ágiles, Elena pasaba la aguja y el hilo, dando forma a un minúsculo vestido para el bebé que aún no conocía. Mientras cosía, le hablaba en susurros, una costumbre que había adquirido en los últimos meses. Le contaba historias que su abuela le contaba a ella, historias de estrellas que eran los ojos de los antepasados y de un colibrí que traía lluvia en tiempos de sequía. Era una conversación de un solo lado, pero llenaba el sofocante silencio que a menudo amenazaba con consumirla. Su bebé era su única compañía, su ancla en un mundo que se sentía vasto y a menudo hostil. La esperanza por su hijo era una llama pequeña pero terca que se negaba a extinguirse en la oscuridad de su miedo. Cuando la última puntada estuvo hecha, dobló la pequeña prenda y la colocó junto a las otras. Su mirada se desvió hacia la despensa, un pequeño nicho excavado en la pared de adobe. El saco de harina estaba casi vacío, y solo quedaban unos pocos frijoles en el fondo de una vasija de barro. Pero su verdadera preocupación estaba en un frasco de vidrio sobre el estante. Contenía las hierbas secas que su abuela juraba calmaban las fiebres y aliviaban los dolores. El frasco estaba peligrosamente bajo. Sabía que no podía permitirse enfermar. No ahora. La ansiedad, una vieja conocida, comenzó a apretarle el pecho. No podía posponerlo más. Tenía que ir al pueblo, al mercado. La sola idea le provocaba un nudo en el estómago. Santo Ángel no era un lugar amable para una mujer sola y embarazada. Sentía las miradas de reojo. Oía los susurros apenas disimulados de las otras mujeres en el pozo. La juzgaban por su vientre abultado y la ausencia de un hombre a su lado. Pero el amor por su hijo era más fuerte que su orgullo o su miedo. Él o ella merecían nacer en un hogar con comida y medicinas. Se levantó, su movimiento lento y deliberado. De una pequeña caja de madera, sacó su tesoro, un puñado de monedas de cobre y plata, todo lo que le quedaba en el mundo. Las contó 2 veces, el sonido metálico resonando en la quietud de la habitación. Era muy poco, apenas suficiente para las hierbas, y quizás un poco de harina. No había margen para el error, ni para el orgullo. Se acercó a la puerta, deteniéndose un momento para mirar hacia el pueblo en la distancia, una mancha de edificios bajos temblando bajo el calor del sol. Se envolvió con fuerza en su rebozo, como si la tela pudiera protegerla no solo del sol, sino también de las miradas crueles. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire polvoriento y el coraje que apenas sabía que tenía. Con una silenciosa determinación, abrió la puerta y pisó el sendero que conducía al corazón de Santo Ángel, un lugar donde los destinos se compraban y vendían por un puñado de plata. El ruido, el caos y el olor del mercado de Santo Ángel golpearon a Elena como un puñetazo, un cruel contraste con la silenciosa paz de su hogar. El aire estaba espeso, una sopa abrumadora de aromas contradictorios. El dulzor de los mangos maduros chocaba con el hedor del estiércol animal, el aroma terroso de los chiles, tostándose, se mezclaba con el olor metálico de la sangre que goteaba de la carnicería al aire libre. Vendedores con voces ásperas pregonaban sus mercancías,
sus gritos compitiendo con el cacareo de las gallinas enjauladas y el martilleo rítmico del herrero en la distancia. Era un torbellino de vida y crudeza, un lugar que absorbía la energía de una persona y la dejaba vacía. Elena se apretó el rebozo con más fuerza. El tejido de algodón, una barrera delgada contra un mundo que se sentía demasiado grande y demasiado ruidoso. Su único objetivo, su mantra silencioso, era llegar al puesto de Doña Remedios, la anciana que vendía hierbas al otro lado de la plaza, conseguir lo que necesitaba y huir de regreso a la seguridad de sus 4 paredes de adobe. Navegaba a través de la multitud como un barco a la deriva en un mar embravecido. Sentía cada mirada como un pequeño pinchazo en la piel. Eran miradas curiosas, miradas juzgadoras, miradas que se detenían en la curva de su vientre y luego se alzaban a su rostro, buscando la vergüenza que se suponía debía sentir. Para ellos, ella era una historia simple y sórdida, una mujer sola, tonta o deshonrada. Nadie veía la fortaleza silenciosa que se necesitaba para levantarse cada mañana, la devoción feroz que sentía por la vida que crecía en su interior. Apretó los dientes y siguió adelante, con la vista fija en el suelo polvoriento, contando sus pasos. Estaba a punto de llegar. Ya podía oler la mezcla de menta y manzanilla del puesto de remedios, cuando el chasquido agudo de un látigo, seguido de una carcajada áspera y gutural, la congeló en su sitio. El sonido era feo, lleno de una crueldad casual que hizo que se le erizara la piel. Un silencio antinatural se extendió por esa esquina de la plaza, mientras la gente se giraba para mirar. A pesar de que cada instinto le gritaba que siguiera caminando, que ignorara la brutalidad como todos los demás, sus pies se negaron a obedecer. Como atraída por una fuerza oscura e ineludible, giró la cabeza. En un pequeño claro, bajo el sol implacable, se había formado un círculo de hombres ociosos. En el centro, encadenado a un poste de madera como un animal, había un hombre. Era un apache. Su piel, del color de la tierra roja, estaba cubierta de una capa de polvo y sudor, y marcada con la historia de su dolor. Viejas cicatrices blancas y nuevas contusiones oscuras. Estaba peligrosamente delgado, sus costillas visibles bajo la piel tensa, pero había una rigidez en su postura, una negativa a encorvarse que hablaba de una fuerza que no había sido quebrada. Su largo cabello negro, espeso y sin brillo por la suciedad, caía enmarañado sobre sus hombros. Llevaba solo un taparrabos raído, dejando su cuerpo expuesto a los elementos y a las miradas despectivas de la multitud. Un hombre corpulento con una cara grasienta y ojos pequeños, y crueles. El comerciante de esclavos caminaba a su alrededor, señalando sus músculos con el extremo de su látigo, pregonando su fuerza como si vendiera un caballo o un buey. Pero entonces, como si sintiera su mirada, el hombre encadenado levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Elena. En ese instante, el estruendo del mercado se desvaneció en un zumbido sordo. El mundo entero se contrajo, reduciéndose a la distancia sagrada entre ellos dos. No vio al salvaje sediento de sangre de las historias que contaban junto al fuego, ni a la bestia sin alma que los hombres del pueblo temían y odiaban. Vio un alma humana atrapada en una jaula de humillación. Vio un orgullo antiguo, una dignidad feroz, ardiendo en las profundidades de unos ojos oscuros como la obsidia. Vio un dolor tan vasto como el desierto que los rodeaba, y debajo de ese dolor, enterrada profundamente, vio una chispa de desafío, un rescoldo que se negaba a convertirse en ceniza. Fue un reconocimiento instantáneo, un eco de su propia lucha silenciosa, de su propia negativa a ser definida por las circunstancias. Por un momento, no fue una mujer mexicana y un guerrero apache. Fueron dos soledades, dos voluntades de sobrevivir mirándose a través de un abismo de odio. El mundo volvió a precipitarse sobre ella. Su corazón martilleaba, un tambor frenético en sus oídos. Un sudor frío le recorrió la espalda. «Esto es una locura», le gritó una voz en su cabeza, la voz de la razón, de la supervivencia. «Ese dinero es para tu hijo, es para la harina, es para la vida». ¿Qué podía hacer ella? Una mujer sin nombre, sin dinero, sin protección, por un hombre como él. Comprarlo no era un acto de bondad, era un acto de suicidio, era invitar al peligro a su puerta, atraer la ira de hombres como el comerciante, hombres que no tenían piedad. Se dio la vuelta, un movimiento brusco, ordenándose a sí misma huir,
seguir caminando, comprar sus hierbas y olvidar la imagen de esos ojos. Pero la imagen estaba grabada a fuego en su mente. La voz de su abuela resonó en su memoria, tan clara como si estuviera a su lado. La bondad, mi niña, no elige momentos fáciles, simplemente se detuvo. La lucha dentro de ella, la guerra entre el miedo y la compasión, duró solo un latido más. El miedo le ofrecía seguridad, la compasión le ofrecía algo más, la oportunidad de ser la persona que su abuela creía que era. No podía darle la espalda. No podía ser una más en el círculo de mirones. Con un temblor que recorrió todo su cuerpo, se dio la vuelta y caminó directamente hacia el comerciante de esclavos. Los hombres en el círculo se apartaron, sus rostros una mezcla de asombro y burla. El comerciante la miró de arriba a abajo. Una sonrisa lasciva curvando sus labios grasientos. «¿Qué quieres, mujercita? ¿Disfrutar de la vista?», preguntó, su voz empapada en arrogancia. Elena no respondió con palabras. Las palabras eran débiles. Abrió su mano temblorosa y le mostró las monedas, su pequeña fortuna, brillando patéticamente bajo el sol. La sonrisa del hombre se ensanchó. Soltó una carcajada sonora y desagradable. «¿Y qué esperas comprar con esto? ¿Un mechón de su pelo como recuerdo?». Pero Elena no apartó la mirada. La sostuvo, su expresión tranquila pero inquebrantable, una isla de calma en su propio mar de miedo. El hombre dejó de reír, visiblemente desconcertado por su silenciosa insistencia. Miró las monedas, luego al apache, y de vuelta a ella, como si no pudiera comprender la ecuación. Quizás fue el aburrimiento, o quizás la extraña novedad de la situación. Con un encogimiento de hombros que hizo temblar su enorme cuerpo, le arrebató las monedas de la mano. «Como quieras. Es un desperdicio de dinero, pero es tuyo», gruñó. Con un movimiento brusco, desató la cuerda del poste y la empujó en las manos de Elena con tanta fuerza que la hizo tambalearse. El trato estaba hecho. El dinero se había ido. En su lugar, sostenía la cuerda que ataba a un hombre cuya libertad ahora descansaba en sus manos. Una libertad que se sentía más pesada y más peligrosa que cualquier cadena. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. El silencio en el sendero que salía de Santo Ángel era más ensordecedor que todos los sonidos caóticos del mercado. El único ruido era el crujido de sus pies sobre la tierra seca y el susurro del viento caliente que levantaba pequeños remolinos de polvo rojo. Elena caminaba unos pasos por delante, sosteniendo el extremo de la cuerda con una mano que no se atrevía a apretar demasiado. La soga colgaba entre ellos, un extraño y tenso puente que no era ni una cadena de esclavo ni un lazo de confianza. Era un símbolo de la locura que acababa de cometer, un hilo frágil que la unía a un hombre tan peligroso y desconocido como el desierto que los rodeaba. Nakai la seguía, cada paso deliberado, a pesar del dolor punzante en sus tobillos magullados y la profunda debilidad que sentía en sus músculos. No la miraba a ella, sino a todo lo demás. Sus ojos, agudos y calculadores, escudriñaban el paisaje, una formación rocosa que podría ofrecer una emboscada, un barranco que podría servir de escondite, la distancia hasta el horizonte. Estaba evaluando, planeando, esperando el momento oportuno para escapar. Para él, ella no era una salvadora, era una nueva clase de captora, más extraña y desconcertante que las anteriores. Pero una captora, al fin y al cabo. Su vientre abultado no le inspiraba piedad, sino que lo registraba como una debilidad táctica, una desventaja que él podría y debería explotar. No había lugar para la gratitud en un corazón amurallado por años de traición y brutalidad. El sol de la tarde era un martillo implacable. Elena sentía el sudor correr por su espalda y el peso de su propio cuerpo se hacía cada vez más evidente. Si ella sentía esa sed, no podía imaginar la agonía que él debía estar sufriendo. Se detuvo, haciendo que la cuerda se tensara. Se giró lentamente. Él se detuvo al instante. Su cuerpo se puso rígido, listo para reaccionar ante cualquier amenaza. Elena desenroscó la tapa de su cantimplora, el único objeto de valor que le quedaba, y se la tendió. «Bebe», dijo ella, su voz apenas un susurro que el viento casi se llevó. Nakai la miró fijamente.
Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Miró la cantimplora y luego a ella. Nadie de su gente le había ofrecido agua sin un precio. Era una trampa. Tenía que serlo. El agua podría estar envenenada, o podría ser una distracción para que los otros, los que sin duda lo seguían, pudieran atraparlo. Pero la sed era un fuego en su garganta, una tortura que nublaba su juicio. Y en el rostro de la mujer no había engaño, solo un cansancio honesto que reflejaba el suyo. Después de una larga y tensa vacilación, dio un paso adelante y tomó la cantimplora de su mano, sus dedos rozando los de ella por un instante. Bebió con avidez, el agua fresca un milagro en su garganta reseca, pero nunca apartó los ojos de ella, vigilante, esperando la traición que no llegó. Cuando terminó, le devolvió la cantimplora. Una parte de la sed se había ido, y con ella, un pequeño retorno de su fuerza. Decidió que era el momento de probarla. Con un movimiento brusco y repentino, tiró de la cuerda con toda la fuerza que pudo reunir. Elena tropezó hacia adelante, sorprendida, un pequeño grito ahogado escapando de sus labios, pero no cayó. Y lo que fue más importante, no tiró de vuelta. No luchó. Simplemente se aferró a la cuerda, plantó los pies en el suelo y aguantó. Su cuerpo tenso por el esfuerzo. Se giró para mirarlo. Su rostro no mostraba ira ni miedo, sino una profunda y desgastada determinación. Su silencio era una respuesta más poderosa que cualquier grito. Él esperaba una lucha, una demostración de dominio. En cambio, recibió una calma inquebrantable que lo desarmó. Ese breve estallido de energía fue lo último que le quedaba. La fuerza abandonó sus piernas de repente. El mundo se inclinó. Los colores del desierto se arremolinaron en una mancha borrosa. Sus rodillas se doblaron. Para él, un guerrero, caer ante un enemigo, ante una mujer, era la máxima humillación. Pero su cuerpo ya no le obedecía. Al verlo tambalearse, Elena actuó por puro instinto. Soltó la cantimplora, que cayó al suelo con un ruido sordo, y se abalanzó hacia él, llegando justo a tiempo para pasar un brazo por debajo del suyo y evitar que se derrumbara por completo. Fue el primer contacto físico entre ellos que no estaba dictado por la restricción o la violencia. Sintió el calor febril de su piel a través de la fina tela de su blusa, la sorprendente solidez de su cuerpo a pesar de su delgadez. Por un instante, soportó su peso, el de él y el de su hijo, una carga imposible bajo el sol abrasador. Por primera vez, él la miró no como a una captora, sino como a algo más para lo que aún no tenía nombre. Y en ese momento, en medio del camino desolado, el verdadero y mucho más difícil viaje acababa de empezar. Nakai se despertó no por el frío del hierro contra su piel, sino por el aroma a hierbas secas y la suave luz anaranjada que se filtraba a través de una pequeña ventana. Por un instante, no supo dónde estaba. Su cuerpo, acostumbrado a la dura tierra o a los suelos de piedra de una celda, yacía sobre un petate de paja que, aunque humilde, se sentía como un lujo. No había cadenas, no había guardias, solo el silencio de una pequeña habitación y el peso de una manta de lana sobre él. Su primer instinto fue el pánico, una oleada helada que le hizo intentar incorporarse, pero un dolor agudo en sus músculos y articulaciones lo devolvió al petate con un gemido ahogado. Fue entonces cuando ella entró. Elena se movía con la silenciosa eficiencia de alguien acostumbrado a su propio espacio. Llevaba un cuenco con agua tibia y algunas tiras de tela limpia. No le habló, simplemente se arrodilló a su lado. Nakai se tensó, cada músculo de su cuerpo se preparó para un golpe, para el dolor que siempre seguía a la presencia de sus captores. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, sintió el toque suave de un paño húmedo sobre su frente, limpiando el sudor y el polvo. Comenzó a limpiar las heridas en sus muñecas y tobillos, donde las cadenas habían rozado su piel hasta dejarla en carne viva. Sus movimientos eran metódicos, cuidadosos, casi impersonales, como si estuviera tratando una herida en un animal asustado, con un respeto por su dolor que lo desconcertó. Él la observaba en silencio, sus ojos siguiendo cada uno de sus gestos, buscando una señal de la crueldad que esperaba encontrar. Pero en su rostro solo había concentración y una profunda fatiga en las sombras bajo sus ojos. No había odio en su toque, no había desprecio, había algo más, algo que él no podía nombrar. Más tarde,
Le trajo un cuenco de barro con un caldo humeante. El aroma a pollo y verduras llenó la habitación, despertando un hambre que había estado dormida bajo capas de dolor y desesperación. Pero cuando ella le ofreció el cuenco, él apartó la cabeza. La sospecha era un veneno que corría por sus venas desde hacía mucho tiempo. La amabilidad de la gente blanca siempre era una máscara para la traición. El agua en el desierto, la comida en una celda, a menudo eran el preludio de algo peor. Elena pareció entender su vacilación. No insistió, no se ofendió. Simplemente se sentó en el suelo, tomó la cuchara, llenó la mitad y se la llevó a sus propios labios, bebiendo lentamente el caldo. Lo hizo sin mirarlo, como si fuera lo más natural del mundo. Era una declaración silenciosa pero poderosa. No soy una amenaza. Compartimos este humilde sustento. Después de que ella tragó, le tendió la cuchara de nuevo. Nakai la observó por un largo momento, su mente una batalla entre la desconfianza arraigada y el hambre roedora. Finalmente, la necesidad primordial ganó. Se incorporó con dificultad y tomó el cuenco. El caldo era caliente y reconfortante. Un bálsamo no solo para su estómago vacío, sino para una parte de su alma que se había sentido helada durante años. La noche trajo consigo los demonios. En la oscuridad, las defensas que mantenía durante el día se desmoronaban. El sueño no era un refugio, sino un campo de batalla. Se vio de nuevo en su aldea, el aire lleno del olor a pino y del humo de los hogares. Vio la sonrisa de su esposa, el rostro de su pequeño hijo, y luego, el fuego, los gritos, los rostros pálidos y barbudos de los soldados, sus ojos vacíos de piedad. Se despertó con un grito ahogado en la garganta, con el corazón martilleando como un tambor de guerra, la mano buscando instintivamente un cuchillo que ya no estaba. La puerta se abrió suavemente. Elena estaba allí, una silueta en el umbral, sosteniendo una vela cuya pequeña llama danzaba, arrojando sombras temblorosas en las paredes de adobe. No se acercó, no lo tocó, se quedó a una distancia respetuosa, su presencia una tranquila vigilancia en la oscuridad. Vio el sudor en su frente, el terror en sus ojos, y no dijo nada sobre ello. Simplemente se acercó a la pequeña mesa, dejó la vela y le tendió una taza humeante. «Té de manzanilla», dijo en voz baja, «para calmar el espíritu». Nakai la miró, su respiración todavía agitada. Esperaba preguntas, o peor, una falsa piedad. No recibió ninguna de las dos, solo un simple acto de consuelo, ofrecido sin condiciones. Era una sabiduría que no esperaba encontrar. Lentamente, extendió la mano y tomó la taza. Sus dedos, por segunda vez, rozaron los de ella. Fue un contacto fugaz, pero en la quietud de la noche, se sintió como un pacto. Bebió el té, el calor extendiéndose por su pecho, calmando el temblor de sus manos. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, el guerrero se permitió ver a la mujer, no como la captora, ni como la salvadora, sino como una persona. Habían pasado varios días. La rutina se había instalado entre ellos, un ritmo silencioso marcado por el sol. Nakai ya podía moverse por la pequeña casa con más facilidad, su fuerza regresando lentamente. Las noches eran los momentos más tranquilos. Se sentaban en silencio mientras Elena cosía a la luz de una vela, su aguja tejiendo pequeños sueños para el futuro. El silencio ya no era tenso y cargado de sospecha, sino algo más suave, una quietud compartida. Fue en una de esas noches cuando Elena levantó la vista de su costura. «Dime tu nombre», preguntó en voz baja. Era la primera vez que le pedía algo. Nakai se quedó inmóvil. Un nombre era más que un sonido. Era una identidad, una historia, una conexión con su gente. Entregar su nombre era entregar una parte de sí mismo, un acto de confianza que no había concedido a nadie fuera de su tribu en incontables años. La miró, a la luz danzante de la vela que suavizaba los contornos de su rostro y ponía destellos en sus ojos serios. Vio la sinceridad en su pregunta, la ausencia de cualquier demanda. Era una simple invitación. Tras una larga pausa, el nombre salió de sus labios, un sonido áspero por la falta de uso. Nakai. En el video anterior les conté una historia muy dramática sobre una mujer embarazada que, herida, arriesgó su vida para salvar a un apache que se estaba muriendo de sed en medio del desierto. En este video,
Veamos qué pasa cuando una mujer compra a un esclavo apache en el mercado de esclavos y cómo cambiará su vida después. Elena repitió el nombre, un susurro suave. Nakai. Lo probó, lo honró con su voz. La forma en que lo dijo, sin burla, sin exotismo, sino con un simple respeto, derribó otro de los muros que rodeaban el corazón del guerrero, y sintió el impulso de darle algo más. Mi gente cuenta una historia sobre el viento, comenzó, su voz profunda y tranquila. Dicen que no es solo aire, sino el aliento de nuestros antepasados. Cuando susurra entre los pinos, nos traen consejos. Cuando aúlla en la tormenta, nos advierten del peligro. Le contó una leyenda corta, una fábula sobre un coyote astuto y un águila sabia. Era un pequeño regalo, un fragmento de su mundo, una ventana a la cultura que los hombres blancos intentaban aniquilar. Cuando terminó, Elena sonrió, una sonrisa genuina y melancólica. Mi abuela también contaba historias, dijo ella. Historias más simples, sobre cómo encontrar agua siguiendo el vuelo de las abejas, o cómo el romero puede ahuyentar las penas. Le habló de su propia vida, de su soledad desde que su abuela Inés había muerto, del miedo que sentía, pero también de la inmensa esperanza que albergaba por su hijo. No encontraron diferencias en sus historias, sino un terreno común. Ambos habían perdido a su gente, ambos luchaban por sobrevivir en un mundo hostil, y ambos se aferraban a los legados de quienes los habían amado. A muchos kilómetros de distancia, en la cantina más ruidosa de Santo Ángel, el aire era espeso por el humo del tabaco y el olor a tequila barato. En una mesa en la esquina más oscura, el coronel Mateo Vargas escuchaba con una paciencia depredadora. Frente a él, el comerciante de esclavos, sudoroso y nervioso, relataba la historia de la venta del apache. Era solo una mujer, coronel, lo juro, balbuceaba el hombre. Sola y embarazada. Pensé que era una broma. Me dio un puñado de monedas y se lo llevó. Mateo dio una larga calada a su cigarro, sus ojos fríos y calculadores, sin apartarse del rostro del comerciante. No era un simple matón. Se vestía con elegancia, con una chaqueta de estilo militar y botas de cuero pulido. Había una inteligencia cruel en su mirada que lo hacía mucho más peligroso que cualquier bruto. No me interesan tus estúpidas ganancias, dijo Mateo, su voz un siseo bajo y amenazante. Ese apache no era un jornalero cualquiera. Hay quienes creen que es el último de su clan que conoce el camino al Valle de las Almas. El comerciante palideció. Las leyendas sobre el valle eran conocidas en toda la región. Un cañón escondido, protegido por los espíritus, donde se decía que había una veta de plata tan rica que podía hacer rey a un hombre. Descríbela, ordenó Mateo. Ella era joven, pelo oscuro, tenía ojos, tristes, pero firmes. Vive sola, creo, en las afueras del pueblo. La casa de adobe, la última en el camino del este. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Dejó caer unas monedas sobre la mesa. Tu estupidez, al menos esta vez, ha sido útil. Ahora desaparece de mi vista. De vuelta en la pequeña casa, la vela se había consumido casi por completo. La conversación había terminado, pero una nueva intimidad permanecía en el aire cálido. Elena había vuelto a su costura, sus manos moviéndose con una gracia familiar. Nakai la observaba. Observaba la forma en que la luz del fuego jugaba en su cabello, la curva protectora de su cuerpo alrededor de su vientre. Vio la pequeña prenda que estaba tomando forma en sus manos. En un gesto que pareció sorprenderlo incluso a él mismo, extendió la mano, no para tocarla a ella, sino para rozar con la punta de sus dedos la tela suave y gastada de la ropa de bebé. Fue un toque increíblemente ligero, casi reverente. Era un reconocimiento silencioso, una aceptación de su mundo, de su futuro, de la frágil vida que ella estaba tan decidida a proteger. Era una promesa. Mientras su frágil paz florecía dentro de las paredes de adobe, a kilómetros de distancia, el coronel Mateo Vargas sonreía. Ahora sabía exactamente por dónde empezar su búsqueda. Una rutina comenzó a formarse entre ellos, una danza delicada de tareas compartidas y una silenciosa compañía que se sentía peligrosamente como un verdadero hogar. Los días adquirieron un ritmo suave y predecible. Elena se ocupaba de la casa y del pequeño huerto, mientras que Nakai, con su fuerza casi completamente restaurada,
se convirtió en el guardián y proveedor de su pequeño mundo. El hombre que una vez se encogió ante su toque, ahora se movía con un propósito renovado. Reparó la desvencijada cerca que rodeaba la casa, sus manos, antes encadenadas, ahora mostrando una habilidad innata para trabajar la madera y la cuerda. Colocó trampas silenciosas en el desierto, y a menudo regresaba con un conejo o una codorniz para la cena, una ofrenda que ella aceptaba con una gratitud silenciosa. La dinámica entre ellos había cambiado. Ya no era ella la única cuidadora. Un día, mientras ella escardaba las hierbas bajo el sol, él se arrodilló a su lado, no para ayudarla con su tarea, sino para señalar una pequeña planta de aspecto insignificante que crecía entre las rocas. «Esta no es una mala hierba», dijo, su voz tranquila. «Las hojas, cuando se machacan, detienen el sangrado, y la raíz, hervida, alivia la fiebre». Elena lo escuchaba, fascinada. Él le estaba devolviendo el regalo que ella le había dado. Ella lo había curado con el conocimiento de su abuela. Ahora él le enseñaba los secretos del desierto, el conocimiento de su pueblo. Era un intercambio, un equilibrio que se estaba formando entre ellos, un reconocimiento de que cada uno tenía una fuerza que el otro necesitaba. Los momentos de silencio se llenaron de una nueva conciencia. La tensión de la desconfianza había sido reemplazada por la tensión de una atracción no expresada. Se rozaban al pasar en el estrecho espacio de la cocina, y una corriente eléctrica parecía pasar entre ellos. A veces, sus miradas se encontraban por encima de la mesa, y en esos segundos, el mundo entero parecía contener la respiración. Un día, mientras Elena intentaba alcanzar una olla pesada de un estante alto, ésta se le resbaló de las manos. Antes de que pudiera caer, Nakai se lanzó hacia adelante y la atrapó. La olla quedó a salvo, pero ellos quedaron muy cerca, el pecho de él casi tocando la espalda de ella. Elena podía sentir el calor que emanaba de él, oír su respiración tranquila junto a su oído. Se quedó paralizada, con el corazón desbocado. «Gracias», susurró, su voz apenas audible. «Ten cuidado», respondió él, su voz igualmente baja. El momento se alargó, cargado de todas las palabras que no se atrevían a decir. Fue Elena quien se apartó primero, su rostro sonrojado, y la frágil burbuja de normalidad se restableció. Aunque ambos sabían que algo fundamental había cambiado, se estaban enamorando. La intrusión del mundo exterior llegó de la forma más mundana. Un anciano vecino, Pascual, cuya granja de cabras estaba a varios kilómetros de distancia, pasaba por su casa una vez al mes de camino al pueblo. Elena siempre le ofrecía un jarro de agua fresca, una costumbre hospitalaria en esa tierra sedienta. «Gracias, muchacha», dijo el viejo, bebiendo con avidez. Se secó la boca con el dorso de su mano arrugada. «Hay noticias extrañas en Santo Ángel. Un hombre importante, un tal Coronel Vargas, ha estado haciendo preguntas». Elena sintió un escalofrío helado a pesar del calor. Mantuvo su rostro neutral. «¿Preguntas? ¿Sobre qué?» «Sobre un apache que se vendió en el mercado hace unas semanas», continuó Pascual, ajeno a la tormenta que sus palabras estaban desatando, «y sobre la mujer que lo compró. Una mujer sola, embarazada. Ofrece una buena recompensa por cualquier información. La gente habla, ya sabes, dicen que es un hombre con el que no se debe jugar». La sangre abandonó el rostro de Elena. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y su mano voló instintivamente para protegerse el vientre. La burbuja de paz en la que habían vivido se hizo añicos, sus afilados fragmentos cayendo a su alrededor. Le dio las gracias a Pascual con una voz que no reconoció como la suya, y esperó hasta que su figura encorvada desapareció en la distancia antes de permitir que el pánico se apoderara de ella. Nakai, que había estado observando desde el umbral de la puerta, se acercó a ella. Vio el terror en sus ojos, el temblor de sus labios. Vio a la mujer fuerte y tranquila que lo había salvado ahora paralizada por el miedo, y algo en su interior, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, despertó con una furia protectora. Ya no era un prisionero roto, un superviviente a la deriva. Era un guerrero, y esta mujer y el hijo que llevaba eran su clan, su responsabilidad. Puso una mano sobre su hombro, su toque firme y tranquilizador. Elena levantó la vista hacia él. «No dejaré que te haga daño», dijo, su voz baja pero resonando con el peso de un juramento sagrado. Esa tarde, mientras el sol se desangraba por el horizonte,
tiñendo el cielo de un rojo violento, Nakai vio algo. En la cresta de una colina lejana, una silueta solitaria, un jinete a caballo, recortada contra el cielo moribundo. Estaba inmóvil, observando su pequeña casa. La tormenta ya no se acercaba. Estaba aquí. El astillado de la madera al romperse la puerta destrozó el silencio de la noche, y la tormenta que habían estado observando desde lejos irrumpió de repente en su hogar. 3 figuras oscuras se recortaron en el umbral, bloqueando la luz de la luna. El hombre que iba en cabeza era inconfundible. El coronel Mateo Vargas entró en la pequeña habitación como si fuera el dueño del mundo. Sus botas de cuero pulido, pisando con arrogancia el humilde suelo de tierra apisonada. Detrás de él, 2 matones de aspecto brutal se desplegaron, sus ojos recorriendo el espacio con una fría profesionalidad. La única luz en la habitación provenía de la linterna que Elena había encendido, su llama parpadeante arrojando sombras largas y danzantes que convertían el pequeño santuario en un escenario de pesadilla. Mateo ignoró a Elena al principio. Su mirada fría y calculadora se fijó en Nakai. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. «Te encontré, indio», dijo. Su voz era un ronroneo suave y venenoso. «Ha sido un inconveniente, pero todo se perdonará si me dices lo que quiero saber. El camino al Valle de las Almas». Nakai no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, cada movimiento fluido y deliberado, interponiéndose entre Mateo y Elena, que se había encogido en un rincón, con una mano protectora sobre su vientre. Su cuerpo, ahora esbelto y fuerte, era un escudo humano. Sus ojos, oscuros y firmes, se clavaron en los de Mateo, ardiendo con un odio tranquilo y una determinación de hierro. «No», dijo finalmente. La palabra fue baja, apenas un gruñido, pero resonó en la pequeña habitación con la finalidad de una puerta de celda al cerrarse. La sonrisa de Mateo se desvaneció. «Error», siseó. Hizo un gesto casi imperceptible a sus hombres. «Tráiganmelo. Pero no le dañen la lengua». Los 2 matones se abalanzaron. Eran hombres grandes, acostumbrados a ganar por fuerza bruta. Pero Nakai no era un granjero ni un peón. Era un guerrero apache, y este pequeño espacio era su territorio. El primer hombre se lanzó con un cuchillo. Nakai no retrocedió. Se movió hacia un lado, usando el impulso del hombre en su contra, desviando el brazo armado y golpeando con el codo en un punto vulnerable de su cuello. El hombre se desplomó con un gemido ahogado. El segundo, viendo caer a su compañero, dudó un instante. Fue un error fatal. Nakai agarró un atizador de hierro de la chimenea, un trozo de metal pesado, que en sus manos se convirtió en un arma letal. Lo blandió en un arco silbante, golpeando la muñeca del segundo hombre con un crujido enfermizo. El cuchillo de este cayó al suelo. Un segundo golpe en la sien y el segundo matón se unió al primero en el suelo. Todo había durado menos de 10 segundos. Elena observaba, con el corazón en la garganta, una mezcla de terror y asombro. El hombre tranquilo que le había enseñado sobre las plantas del desierto se había transformado en una fuerza de la naturaleza, un espíritu de violencia controlada y desesperada. Ahora solo quedaban 2 en pie. Mateo lo miraba. Su expresión ya no era de arrogancia, sino de una furia helada. Se quitó lentamente la chaqueta, revelando el revólver que llevaba al cinto, pero no lo desenfundó. En su lugar, sacó un cuchillo largo y delgado de una vaina en su espalda. «Siempre supe que no serías fácil», dijo Mateo. «Parece que tendré que abrirte yo mismo para sacar el mapa». Se movieron en círculos, como 2 depredadores evaluándose mutuamente. El espacio era reducido, cada movimiento era crucial. Mateo era hábil, rápido para su tamaño, pero Nakai era más rápido. Sus movimientos eran económicos y letales. El aire se llenó con el sonido metálico de las hojas de los cuchillos chocando, el jadeo de la respiración y el ruido sordo de los golpes. Nakai luchaba no solo por su vida, sino por todo lo que había llegado a amar en esa pequeña casa. Luchaba con la ferocidad de un hombre que finalmente tenía algo que perder. Consiguió desarmar a Mateo. El cuchillo del coronel salió volando hacia un rincón oscuro. Pero Mateo era un luchador sucio. Frustrado y perdiendo terreno, su mirada se desvió por una fracción de segundo hacia el rincón donde Elena se acurrucaba. Vio su rostro pálido, sus ojos muy abiertos por el terror, y en ese momento, la vio no como un obstáculo, sino como un arma.
Con un gruñido de rabia, se lanzó, no hacia Nakai, sino hacia ella. El tiempo pareció ralentizarse. Elena vio la expresión de triunfo cruel en el rostro de Mateo, el brillo de una pequeña daga que había sacado de su bota, el movimiento letal de su brazo. Gritó, un sonido ahogado por el terror. Nakai no pensó. No hubo tiempo para la estrategia ni para la elección. Su cuerpo reaccionó por puro instinto, un instinto más antiguo que el miedo, proteger a su familia. Se lanzó al espacio entre ellos, un movimiento borroso de desesperación y amor. El impacto fue sordo y húmedo. Nakai se interpuso en el camino de la daga. La hoja se hundió profundamente en su costado, justo por debajo de las costillas. Un grito de dolor, agudo y animal, se le escapó. Elena vio cómo la sorpresa y el dolor se registraban en su rostro, pero incluso entonces, su misión no había terminado. Con la daga todavía en su cuerpo, usó su último gramo de adrenalina, su última oleada de fuerza de guerrero. Agarró a Mateo por el cuello y la cabeza, y con un rugido que sacudió las paredes de adobe, estrelló la cabeza del coronel contra el duro muro de la chimenea. Hubo un crujido nauseabundo, y el cuerpo de Mateo se desplomó, inerte, a sus pies. La amenaza se había ido. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido del goteo de la sangre sobre el suelo de tierra. Nakai se quedó de pie por un momento, tambaleándose, con la mano apretada contra su herida. Miró a Elena, sus ojos buscando los de ella una última vez, una pregunta silenciosa en ellos. ¿Estás a salvo? Luego, sus rodillas cedieron. Se derrumbó en el suelo, un charco oscuro extendiéndose rápidamente por su túnica. Elena corrió hacia él, dándose cuenta de que, aunque la batalla contra Mateo había terminado, acababa de comenzar una nueva y mucho más terrible, la batalla por la vida de Nakai. En el aterrador silencio que siguió a la violencia, el único sonido era el frenético latido del corazón de Elena en sus propios oídos, mientras se arrodillaba junto al hombre que le había dado todo. Por un momento, el mundo se detuvo. La habitación estaba en ruinas, un campo de batalla en miniatura lleno de muebles volcados, cerámica rota y los cuerpos inertes de sus atacantes. El olor a sangre y a miedo era espeso en el aire. Nakai yacía en el suelo, una quietud antinatural en él, la mancha oscura en su costado creciendo a un ritmo alarmante. El shock la paralizó, una capa de hielo sobre su mente. Pero entonces, el bebé se movió dentro de ella, una pequeña y vibrante patada de vida que la devolvió a la realidad con la fuerza de una bofetada. No había tiempo para el miedo, no había tiempo para las lágrimas, solo había tiempo para luchar. Una fuerza primitiva se apoderó de ella. El amor y la furia se mezclaron, dándole una claridad y una determinación que nunca supo que poseía. Su primer pensamiento fue la seguridad. No podía curarlo en medio de esa carnicería, con la amenaza de que recuperaran la conciencia. Con un esfuerzo que le hizo gritar los músculos de la espalda y el vientre, agarró al coronel Mateo Vargas por los tobillos. Era un peso muerto, increíblemente pesado, pero lo arrastró, centímetro a centímetro, a través del suelo, sacándolo por la puerta rota y dejándolo en el polvo del exterior. Hizo lo mismo con los otros dos hombres, su respiración saliendo en jadeos entrecortados, cada movimiento una agonía. Cuando los tres estuvieron fuera, levantó la pesada puerta de madera y la encajó en su marco lo mejor que pudo, atrancándola desde adentro con una viga de madera que se había soltado del techo. El mundo exterior, con su violencia y su odio, quedaba sellado. Ahora solo estaban ellos dos. Corrió de vuelta al lado de Nakai. Acercó la linterna, su mano temblando tanto que la luz danzaba sobre la herida. Era profunda, un corte feo y sangrante en su costado. El pánico amenazó con ahogarla de nuevo, pero la imagen de su abuela Inés apareció en su mente, su rostro arrugado lleno de una calma ancestral. El miedo es un mal consejero, mi niña, parecía decirle. Respira, y haz lo que sabes hacer. Elena respiró, y se puso a trabajar. Corrió a su pequeño almacén, agarrando las hierbas correctas por instinto, milenrama para detener el sangrado, hojas de sauce para el dolor y la fiebre. Puso una olla de agua a hervir en el fuego, sus movimientos rápidos y precisos. Limpió la herida con una delicadeza que contradecía la urgencia de la situación. Luego, con una aguja de coser y el hilo más fuerte que tenía,
ambos esterilizados en el agua hirviendo, comenzó la terrible tarea de cerrar la herida. Cada puntada era una oración. Cada vez que la aguja atravesaba su piel, ella sentía un dolor fantasma en su propio cuerpo. Sus manos temblaban, pero no fallaron. Finalmente, aplicó una cataplasma de hierbas machacadas y la vendó con tiras limpias de su propia enagua. La batalla por cerrar la herida había terminado, pero la guerra contra la muerte apenas comenzaba. A medida que las horas de la noche se arrastraban, la fiebre se apoderó de él. Su cuerpo, que había sido tan fuerte y vibrante, ahora ardía con un calor antinatural. Elena se sentó a su lado, una vigilante solitaria en la penumbra. Le cambiaba los paños fríos en la frente, le humedecía los labios agrietados con agua, y le hablaba. En la intimidad forzada de esa noche desesperada, le susurró todas las cosas que su corazón había guardado en silencio. Le dio las gracias por su valor, por verla a ella cuando nadie más lo hacía. Le contó sobre sus sueños para su hijo, sueños en los que él, Nakai, estaba presente. Y finalmente, cuando la noche era más oscura y la esperanza más frágil, se inclinó y apoyó su mejilla junto a la de él, su rostro húmedo por las lágrimas que ahora se permitía derramar. «Te amo, Nakai», susurró contra su piel ardiente. «Te amo. No me dejes, por favor. No nos dejes». Luchó junto a él durante toda la noche, prestando su propia fuerza a la de él. Y justo cuando el primer y más pálido gris del amanecer comenzó a delinear la ventana, sintió un cambio. El temblor que lo había sacudido comenzó a disminuir. El calor abrasador de su piel pareció enfriarse un grado. Su respiración, antes superficial y rápida, se hizo más profunda, más regular. La fiebre estaba cediendo. Agotada, Elena apoyó la cabeza en el borde del petate y se quedó dormida por unos instantes. La despertó un toque, tan ligero como el ala de una polilla, en su mejilla. Abrió los ojos de golpe. Nakai estaba despierto. Sus ojos estaban abiertos, y aunque estaban nublados por el dolor y el agotamiento, la estaban mirando. Vio el caos de la habitación, la puerta atrancada, y luego su rostro, pálido y manchado de lágrimas. Lo entendió todo. Con un esfuerzo que debió ser hercúleo, levantó la mano y tocó su rostro. No se necesitaron palabras. En ese simple gesto estaba todo: su supervivencia, su gratitud, su futuro. Era una promesa silenciosa de que viviría. Mientras los primeros rayos de sol entraban por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, ambos supieron que habían sobrevivido a la noche. Pero también supieron, con una certeza absoluta, que nunca más podrían llamar a este lugar su hogar. 6 meses después, el único sonido que rompía la serena quietud de la mañana era el suave murmullo de un bebé sano, acunado de forma segura en los brazos de un guerrero con una cicatriz desvanecida en el costado. El mundo más allá de su pequeño valle escondido se había convertido en un recuerdo febril, una pesadilla de la que finalmente habían despertado. Su viaje desde Santo Ángel había sido una prueba de resistencia y fe. Nakai, debilitado por su herida, se había apoyado en la fuerza inquebrantable de Elena, mientras ella se guiaba por el conocimiento del desierto que él le había impartido. Habían viajado de noche, escondiéndose durante el día, hasta que el destino o los espíritus de sus antepasados los guiaron a este rincón olvidado del mundo. Un valle alimentado por un arroyo de aguas cristalinas, protegido por altos muros de cañón y bendecido con una abundancia de vida que parecía un milagro. Aquí habían construido su hogar. No era una casa de adobe como la anterior, sino una pequeña cabaña de madera que Nakai había levantado con sus propias manos, enclavada en una arboleda de álamos cuyas hojas temblaban y susurraban con cada brisa. Juntos, habían labrado la tierra, plantando un huerto que ahora rebosaba de maíz alto, frijoles trepadores y calabazas de color naranja brillante. La vida se había asentado en un ritmo pacífico, dictado por el sol y las estaciones. Las mañanas comenzaban con Elena amamantando a su hijo, al que llamaron Inti, mientras Nakai salía en silencio para revisar sus trampas o simplemente para vigilar su territorio. Regresaba a menudo con un conejo para el guiso o con hierbas frescas que solo él sabía encontrar. Esa tarde, el sol de finales de verano bañaba el valle con una luz dorada y cálida. Elena estaba sentada en un banco fuera de la cabaña,
meciendo suavemente la cuna que Nakai había tallado. Cantaba una vieja canción de cuna en español, una melodía que su abuela le había cantado a ella, su voz suave y clara en el aire tranquilo. Nakai estaba cerca, reparando una herramienta de jardín, pero ella sabía que él estaba escuchando. A menudo lo encontraba mirándola a ella y al bebé con una expresión de asombro y reverencia, como si no pudiera creer del todo que esa paz fuera real. Su rostro, antes una máscara de dolor y desconfianza, ahora se relajaba a menudo en una sonrisa tranquila. Las pesadillas aún lo visitaban a veces, pero eran cada vez menos frecuentes. Y ahora, cuando se despertaba en la oscuridad, la mano de ella siempre estaba allí para encontrar la suya. Cuando terminó su tarea, Nakai se acercó y se sentó a su lado. Se quedaron en silencio por un largo rato, simplemente compartiendo el espacio, observando cómo las sombras se alargaban a través del valle. El bebé Inti se removió en su cuna, haciendo un pequeño sonido. Elena lo levantó y se lo entregó a Nakai. Él lo acunó en sus brazos con una ternura que desmentía la fuerza de sus manos de guerrero, su dedo rozando la mejilla suave del bebé. «Tiene tus ojos», susurró Nakai, su voz profunda. «Pero tiene tu espíritu», respondió Elena apoyando la cabeza en su hombro. Un espíritu luchador. Permanecieron así, una familia completa bajo el cielo que se abría. Elena pensó en el viaje que los había llevado hasta allí, en la violencia y el miedo. Pensó en el hombre codicioso que casi los había destruido por una fantasía de riqueza. «¿Alguna vez piensas en ello?», preguntó ella en voz baja, casi temerosa de romper el hechizo. Nakai levantó la vista del rostro de su hijo. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. «¿En qué?». «En el Valle de las Almas», dijo ella. «En la razón por la que Mateo nos persiguió, en la plata y el oro». Nakai no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia las majestuosas cumbres de las montañas, que ahora estaban teñidas de un resplandor rosado por el sol poniente. Una suave sonrisa, llena de una sabiduría antigua, tocó sus labios. «El Valle de las Almas no es un lugar que se encuentra en un mapa», dijo, su voz resonando con una nueva paz. «No es un lugar de rocas brillantes o de metales amarillos. Mi abuelo me enseñó que el verdadero Valle de las Almas es el lugar donde el espíritu de un hombre encuentra descanso. Es donde puede ser él mismo, sin miedo, sin odio. Es donde encuentras a tu clan, tu hogar, tu corazón». Se giró para mirarla de nuevo, y la intensidad de su mirada, llena de un amor profundo y sereno, hizo que a Elena le costara respirar. Extendió su mano libre y tomó la de ella, sus dedos entrelazándose, sus palmas callosas encajando perfectamente con las de ella. «Yo busqué ese valle durante mucho tiempo», continuó. «Lo busqué en el desierto, en la batalla, en el odio hacia tu gente. Pensé que era una tierra que había que defender o conquistar, pero estaba equivocado». Apretó suavemente su mano y luego miró el pequeño bulto de vida que dormía en sus brazos. «Lo encontré aquí. Me salvaste la vida en esa casa, Elena, pero me salvaste el alma aquí. Tú, este niño, esta vida que hemos creado. Este es mi Valle de las Almas». Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, silenciosas y cálidas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una alegría tan profunda y abrumadora que parecían disolver los últimos vestigios de dolor de su pasado. Se inclinó y apoyó la cabeza en su hombro, inhalando el aroma a pino y a tierra de su piel. Y juntos, la familia de tres, contemplaron cómo el sol se ocultaba tras las montañas, dando paso a un manto de cielo nocturno salpicado de 1.000.000 de estrellas parpadeantes. Y en la silenciosa paz del valle, bajo la atenta mirada de las montañas, encontraron lo que todo el oro y la plata del mundo nunca podrían comprar: un hogar. La historia de Elena y Nakai es un viaje que nos lleva desde la oscuridad de la soledad y el prejuicio hasta la cálida luz de un hogar encontrado en el lugar más inesperado, el corazón de otra persona. No buscaron oro ni plata, pero encontraron un tesoro mucho más valioso en el refugio que construyeron con respeto, valentía y un amor incondicional. Su historia nos susurra una verdad profunda y eterna. A veces, el puente más fuerte no está hecho de piedra o madera, sino del coraje de un corazón que se atreve a ofrecer bondad, sin esperar nada a cambio. Como una pequeña lámpara encendida en una ventana durante una noche oscura, un simple acto de compasión puede iluminar el camino no solo para quien lo recibe,
sino también para quien lo da, guiándonos a través de los desiertos de nuestra propia vida. Tómate un momento para reflexionar sobre esta historia. Piensa en las murallas que construimos a nuestro alrededor y en la simple llave que puede abrirlas: la empatía. Si esta narración ha tocado tu corazón, considera la posibilidad de extender esa calidez a alguien que la necesite. Quizás encuentres esa misma conexión en otras historias que esperan por ti. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de